Una relación prohibida conduce a un secreto impensable que podría destrozar la vida perfecta de una mujer millonaria si alguna vez se revela. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El salón principal del Museo Metropolitano de Arte se llenó de la élite de Nueva York durante la gala de primavera anual. Victoria Adams estaba de pie cerca de una columna de mármol, con una copa de champán intacta en su mano. Su vestido de Valentino, que valía más que el salario mensual de la mayoría de las personas, parecía una armadura en lugar de una prenda de vestir. A su alrededor, las conversaciones sobre carteras de acciones y casas de verano en los Hamptons se fundían en ruido blanco. Sarah Mitchell, esposa de un gerente de fondos de cobertura, se acercó con un beso al aire. Victoria, cariño, el comité de recaudación de fondos te necesita. Estamos planeando el beneficio del hospital de niños. Victoria asintió mecánicamente, habiendo perfeccionado el arte de parecer interesada. Sus ojos se dirigieron hacia las enormes ventanas, donde la lluvia caía a raudales por el cristal, a juego con su turbulencia interior. El cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi, pero Victoria apenas registraba la música. Observó la danza social cuidadosamente coreografiada a su alrededor. Mujeres con sonrisas perfectas que ocultaban problemas matrimoniales. Hombres con trajes a medida que ocultaban problemas financieros. Se reconoció en todos ellos, otra artista en este elaborado espectáculo. Greg se materializó a su lado, presionando firmemente su mano contra su espalda baja. Los Henderson están mirando, murmuró con una sonrisa practicada. Ponte de pie, querida. Recuerda quiénes somos. Sus palabras llevaban el peso de las expectativas que la habían estado sofocando durante años. Victoria ajustó su postura automáticamente, sintiendo la familiar opresión en el pecho. El mercado ha sido volátil, continuó Greg, guiándola hacia un grupo de inversores. Necesitamos mantener las apariencias más que nunca. Su agarre se apretó ligeramente, una advertencia, no un gesto de afecto. Victoria notó cómo su anillo de bodas se sentía frío contra él. Se disculpó después de 10 minutos de charla forzada sobre los planes de verano en Martha's Vineyard. Se dirigió a un rincón más tranquilo cerca de la entrada de servicio y finalmente dejó caer los hombros. El peso de la noche, de toda su vida, la oprimía. Tenga cuidado, señora Adams. Una voz cálida interrumpió sus pensamientos. Jamal, uno de los encargados del estacionamiento, tenía reflejos rápidos y atrapó una orquídea que se caía de un arreglo cercano antes de que cayera al suelo. En lugar de simplemente volver a colocarla, se la entregó con una pequeña reverencia y un gesto exagerado. El gesto fue tan inesperado, tan libre de pretensiones, que Victoria se rió, un sonido genuino que la sorprendió incluso a ella. Habían pasado meses desde que se reía así. Los ojos de Jamal se arrugaron con honesta diversión, sin agendas ocultas, sin cálculos sociales. Mi héroe, dijo Victoria, aceptando la orquídea. Sus dedos se rozaron brevemente y ella notó callos en sus manos, evidencia de un trabajo real, a diferencia de las manos cuidadas que poblaban su círculo social. La sonrisa de Jamal llegó a sus ojos, creando pequeñas arrugas que hablaban de alegría en lugar de botox. Todo en un día de trabajo, señora Adams. Aunque guardar flores no suele estar en mi descripción de trabajo. Su confianza informal era refrescante. No intentó impresionarla ni ganarse su favor. Simplemente existía en el momento, auténtico de una manera que hizo que el resto de la velada pareciera aún más artificial. Durante esos pocos minutos, la atmósfera opresiva de la gala retrocedió. Victoria se encontró compartiendo observaciones genuinas sobre lo absurdo de los intentos de algunos de los invitados de superarse unos a otros con sus donaciones. Jamal respó. Dio con comentarios ingeniosos que caminaban por la línea perfecta entre el respeto y la irreverencia. El momento se hizo añicos cuando la voz de Greg resonó en la sala, llamando la atención para pronunciar un discurso. La sonrisa de Victoria se desvaneció y la realidad se reafirmó. Jamal dio un paso atrás, recuperando su actitud profesional, pero algo había cambiado. En esa breve interacción, Victoria había vislumbrado otro mundo, uno en el que la risa era fácil y las sonrisas significaban algo real. Cuando se reunió con la multitud, con la orquídea escondida en su bolso, Victoria sintió el contraste más nítidamente que nunca. Las horas restantes de la noche se extendían ante ella como una sentencia que debía cumplir.
Pero ahora tenía un recuerdo de autenticidad al que aferrarse, una pequeña grieta en la fachada perfecta de su vida. La estación de ballet parking se vació cuando los últimos invitados se marcharon de la gala. Victoria esperó mientras Greg terminaba una llamada telefónica con inversores de Tokio. Su chal no hacía mucho por protegerla del frío de la noche de primavera. Cuando Jamal se detuvo en su Mercedes, sus miradas se cruzaron en el espejo retrovisor. La breve conexión provocó una sacudida inesperada en su cuerpo. Sus manos se rozaron mientras él la ayudaba a subir al coche. El contacto duró una fracción de segundo, demasiado para ser profesional, demasiado breve para ser inapropiado. Greg se deslizó en el asiento del pasajero, absorto en su teléfono, ajeno al momento cargado entre su esposa y el ballet parking. Durante las semanas siguientes, Victoria encontró razones para conducir más a menudo. Llegaba al final del turno de Jamal, alegando que disfrutaba del estacionamiento más tranquilo durante las horas de menor actividad. Sus conversaciones comenzaron siendo pequeñas, comentarios sobre el clima, preguntas simples sobre el día de cada uno. Pero a diferencia de los intercambios superficiales que llenaban su vida social, estas parecían reales. Su primer encuentro real ocurrió por casualidad en Central Park. Victoria estaba dando su paseo matutino cuando vio a Jamal trotando. Terminaron compartiendo un café en un pequeño puesto alejado de sus lugares habituales de lujo. Durante 2 horas, hablaron de todo y de nada. Jamal habló sobre crecer en Brooklyn, sus sueños de abrir un centro comunitario. Victoria se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. Su pasión abandonada por la fotografía, su miedo a convertirse en su madre. Siguieron más reuniones, cada una cuidadosamente planificada para evitar sospechas. Se reunían en cafés tranquilos de barrios a los que el círculo social de Victoria nunca se aventuraba. A veces, simplemente se sentaban en su coche en aparcamientos remotos, hablando hasta que las ventanas se empañaban por el aliento en el aire frío. Solía pensar que la felicidad consistía en tener cosas, admitió Victoria durante uno de estos encuentros, estudiando su anillo de bodas de diamantes. Ahora ya no estoy segura de saber qué es. La respuesta de Jamal fue típicamente directa: la felicidad no es algo que se tiene. Es algo que se siente. Se acercó y tomó su mano, su calor se filtró en sus dedos fríos. La atracción física entre ellos se hizo más fuerte, pero mantuvieron límites. No se trataba solo de deseo, ambos reconocían el territorio peligroso en el que estaban entrando. Victoria se sentía viva en su presencia, pero también cada vez más culpable. Cada vez que regresaba a casa con Greg, el peso de su engaño se hacía más pesado. Su cuidadosa danza de reuniones controladas comenzó a resbalar. Victoria comenzó a poner excusas para visitar el estacionamiento durante los turnos de Jamal. Robaban momentos en los puntos ciegos de la cámara de seguridad, sus conversaciones se volvían más íntimas, sus toques más deliberados. Una tarde lluviosa, se encontraron solos en la escalera del garaje. El sonido de la lluvia contra el edificio creó un capullo de privacidad. Victoria había estado llorando por otra interacción fría con Greg, y Jamal extendió la mano para limpiarle una lágrima de la mejilla. El simple gesto rompió algo dentro de ella. Esto está mal, susurró, incluso mientras se inclinaba hacia su toque. Entonces, ¿por qué se siente tan bien? La voz de Jamal estaba áspera por la emoción. Su primer beso fue inevitable y devastador. Duró solo unos segundos, pero lo cambió todo. Victoria sintió que los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban. La culpa fue inmediata, pero también lo fue la certeza de que nunca antes había sentido algo tan real. Más tarde esa noche, acostada despierta junto al cuerpo dormido de Greg, Victoria le tocó el labio. Ips, todavía sintiendo el fantasma del beso de Jamal. Su anillo de bodas atrapó la luz de la luna, lanzando acusaciones al techo. Había cruzado una línea que no podía desviar, y el camino que tenía por delante la aterrorizaba. Al día siguiente, trató de evitar el garaje, pero al anochecer se encontró allí de nuevo. Jamal la estaba esperando, con los ojos llenos de preguntas que ella no estaba preparada para responder. No hablaron, no se tocaron, pero el aire entre ellos zumbaba con palabras no dichas y promesas incumplidas. Victoria sabía que debía terminar con esto antes de que fuera más lejos. Su vida se basaba en apariencias cuidadosamente mantenidas, conexiones sociales y seguridad financiera. Jamal representaba todo lo que podía destrozar esos cimientos.
Pero mientras lo observaba a través de los monitores de seguridad del garaje, dirigiendo los autos con naturalidad, se dio cuenta de que nunca se había sentido más atrapada por su vida perfecta, o más viva en sus momentos imperfectos con él. Victoria miró las 2 líneas rosas en la prueba de embarazo. Sus manos temblaban en el baño principal de su ático del Upper East Side. Ya se había hecho 3 pruebas, todas positivas. El mostrador de mármol se sentía frío contra sus palmas mientras se estabilizaba, mientras su mente corría a toda velocidad por los cálculos. La última vez que había tenido intimidad con Greg había sido hacía más de 2 meses, un encuentro mecánico después de una cena benéfica. Pero con Jamal, hacía 3 semanas. El sonido de la aspiradora de la criada afuera la devolvió a la realidad. Envolvió las pruebas en papel de seda y las enterró profundamente en la basura del baño, con el corazón palpitando con fuerza. Un bebé. Su bebé. La idea envió oleadas iguales de terror y algo más, emoción, por su cuerpo. Esa tarde, Victoria observó a Jamal desde su auto, incapaz de obligarse a salir. Estaba ayudando a una mujer mayor con sus compras, su sonrisa fácil era visible incluso desde la distancia. ¿Cómo cambiaría esa sonrisa cuando se lo dijera? ¿Desaparecería por completo? Encendió el motor nuevamente y se alejó, posponiendo la inevitable conversación. Jamal notó su inusual ausencia durante los siguientes días. Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más preocupantes. ¿Estás bien? Por favor, háblame. Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos. Cada mensaje le hacía sentir una opresión en el pecho, la realidad de su situación más abrumadora. Cuando finalmente se lo dijo, se encontraron en su lugar habitual, un rincón tranquilo del estacionamiento después de su turno. Las palabras salieron a borbotones: estoy embarazada. Es tuyo. Observó cómo su rostro pasaba por varias emociones: conmoción, miedo, alegría y luego algo más difícil de interpretar. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Positivo. Me he hecho varias pruebas. Se abrazó a sí misma, repentinamente fría a pesar del ambiente sofocante del estacionamiento. Jamal caminaba de un lado a otro por el pequeño espacio, pasándose las manos por la cara. ¿Qué pasa con Greg? Él todavía no lo sabe. No he podido. Se quedó en silencio, las implicaciones colgando pesadamente entre ellos. Esto lo cambia todo, dijo Jamal, deteniendo su andar para mirarla directamente. Si Greg se entera, Victoria, podría destruir mi vida. No solo mi trabajo, todo. ¿Sabes cuánto poder tiene en esta ciudad? Victoria ni siquiera había considerado ese ángulo. Las conexiones de Greg se extendían a todas las industrias importantes de Nueva York. Una palabra suya podría asegurar que Jamal nunca más trabajara, en ningún lado. Tal vez debería irme, continuó Jamal, con la voz tensa. Salir de la ciudad antes de... No. Victoria lo agarró del brazo, sorprendiéndolos a ambos con su vehemencia. Por favor, no puedo manejar esto solo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su oficina, Greg Adams estaba sentado frente a Marcus Chen, un investigador privado recomendado por su equipo legal. Algo no anda bien con Victoria, explicó Greg, mientras hacía girar el whisky en un vaso de cristal. Está distraída, pone excusas para conducir a lugares. Necesito saber qué está pasando. La vigilancia es complicada con alguien del estatus de la señora Adams, señaló Marcus, tomando notas preliminares. Ella se dará cuenta si la están siguiendo. Entonces sé creativo, espetó Greg. Cueste lo que cueste. Necesito proteger mis intereses. Sacó su chequera y escribió un número que hizo que Marcus arqueara las cejas. De vuelta en el garaje, Victoria y Jamal estaban sentados en el coche de ella, con el motor apagado, discutiendo opciones imposibles. Podríamos irnos, sugirió Jamal en voz baja. Empezar de nuevo en otro lugar. Victoria se rió amargamente. ¿Con qué? Todo lo que tengo está ligado a Greg. El acuerdo prenupcial se aseguró de eso. Tengo ahorros, dijo Jamal. No mucho, pero suficiente para, lo interrumpió Victoria. No puedo dejar que sacrifiques todo por lo que has trabajado. Pero este bebé, también es mi responsabilidad, terminó. Necesito tiempo para pensar,
para averiguar cómo manejar esto. Ninguno notó la pequeña lente de la cámara que brillaba detrás de un pilar de hormigón cercano, ni al investigador que documentaba silenciosamente su conversación desde una distancia segura. Esa noche, Victoria volvió a estar despierta, con una mano apoyada sobre su vientre, que aún estaba plano. La respiración constante de Greg a su lado parecía un temporizador de cuenta regresiva. Pronto, su condición se haría visible. Pronto, se harían preguntas. Pronto, sus mundos cuidadosamente construidos se derrumbarían. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento, Jamal también estaba despierto, mirando el techo. Su teléfono mostraba una oferta de trabajo en Chicago, una ruta de escape. Su dedo se cernía sobre el botón de solicitud, pero no podía obligarse a presionarlo. No mientras Victoria estuviera embarazada de su hijo. No mientras todo lo que le importaba pendiera de un hilo. Victoria estaba sentada en el dormitorio de su infancia, ahora conservado como una pieza de museo en la finca de su madre en Southampton. Había huido allí después de un desayuno particularmente tenso con Greg, alegando que necesitaba ver cómo estaba su anciana madre. En realidad, necesitaba espacio para pensar, pero la apariencia perfectamente mantenida de la habitación solo intensificó su confusión. Una fotografía enmarcada en la cómoda le llamó la atención, ella misma a los 16 años, posando perfectamente con un vestido de debutante. La voz de su madre resonó desde aquel día. Recuerda, Victoria, no somos cualquiera. Ahora somos mujeres Adams. Todo lo que hacemos, cada elección que hacemos, se refleja en el apellido de la familia. El recuerdo se trasladó a otra escena. Su madre la sorprendió besando al hijo del jardinero detrás de la caseta de la piscina. El sermón que siguió duró horas. El amor es un lujo que no podemos permitirnos, había declarado su madre, mientras los cubitos de hielo tintineaban en su gin tonic. Seguridad, estatus, influencia, estos son los cimientos de una vida significativa. No desperdicies tu futuro por un aumento de pasión. La mano de Victoria se deslizó hacia su estómago, todavía plano pero que contenía un secreto que haría añicos el mundo cuidadosamente construido por su madre. Pensó en el hijo del jardinero, Michael, y en cómo había desaparecido al día siguiente, mientras su padre afirmaba que habían encontrado mejores oportunidades en Florida. Solo años después Victoria descubrió que su madre había organizado todo, pagándoles para que se fueran. Su teléfono vibró, otro mensaje de Jamal. No habían hablado correctamente en días, comunicándose solo a través de mensajes breves y cuidadosos. Cada uno se sentía como una bomba de tiempo que podría hacer estallar sus vidas. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad, decía su último mensaje. Victoria comenzó a escribir varias respuestas antes de borrarlas todas. ¿Cómo podía explicar el peso de generaciones de expectativas? ¿La presión sofocante de ser una mujer Adams? El recuerdo de la desaparición de Michael se sentía como una advertencia del pasado. Más tarde esa tarde, se encontró con Jamal en una pequeña cafetería en Brooklyn, lejos de sus lugares habituales. La distancia de Manhattan se sentía simbólica, aquí, casi podía fingir ser otra persona, alguien libre de tomar decisiones diferentes. Me has estado evitando, dijo Jamal, su habitual calidez atenuada por la preocupación. Victoria revolvió su té intacto. He estado pensando en mi madre. ¿Tu madre? La confusión en su voz le hizo darse cuenta de lo poco que había compartido sobre su pasado. Ella me enseñó que las apariencias importan más que cualquier cosa. Que los sentimientos son es peligroso. Que la gente como yo no pueda elegir el amor por sobre el deber. Las palabras tenían un sabor amargo. ¿Gente como tú? La pregunta de Jamal tenía un matiz. Eso no es lo que yo, Victoria se esforzó por explicar. Toda mi vida ha consistido en mantener una imagen. Incluso de niña, tenía que ser perfecta. Un paso en falso, un escándalo y todo se desmoronaría. ¿Entonces, qué soy? ¿Otro paso en falso? El dolor en su voz la hizo estremecerse. Eres la primera cosa correcta que he sentido en años, susurró. Pero estoy aterrorizada. Mi madre tiene formas de manejar las complicaciones. La comprensión apareció en los ojos de Jamal. ¿Crees que intentaría hacerme desaparecer? El silencio de Victoria fue respuesta suficiente. Desde una mesa de la esquina, escondido detrás de un periódico,
Uno de los asociados de Marcus Chen documentó su interacción. El investigador no podía escuchar sus palabras, pero el lenguaje corporal contaba su propia historia. Mientras tanto, en el Madison Club, Greg estaba sentado con Richard Foster, el amigo más antiguo de la familia de Victoria. Ha estado actuando de manera extraña, le confesó Greg. Distante. Emotiva. Richard bebió un sorbo de whisky pensativamente. Ahora que lo mencionas, en la última gala. ¿Vaciló? La vi hablando con uno de los empleados. Un ballet, creo. Nada inapropiado, pero parecía diferente. ¿Relajada? Los nudillos de Greg se pusieron blancos alrededor de su vaso. El ballet. ¿Qué aspecto tenía? De vuelta en Brooklyn, Victoria y Jamal permanecieron sentados en un silencio cargado. Cuéntame sobre tu pasado, dijo finalmente Jamal. Ayúdame a entender. Victoria abrió la boca, 28 años de recuerdos cuidadosamente guardados amenazando con salir a la luz. Pero la visión de un hombre con un periódico, demasiado inmóvil para ser casual, atrajo su atención. La paranoia, inculcada en ella desde la infancia, se activó. Tenemos que irnos, dijo abruptamente. Ahora. Jamal siguió su mirada, entendiendo de inmediato. Salieron por la cocina, gracias a un ayudante de camarero que Jamal conocía. En la calle, las manos de Victoria temblaban mientras buscaba torpemente las llaves de su coche. Víctor, Jamal la agarró del brazo. Sea lo que te dé miedo, sea cual sea tu pasado, no define tu futuro. No eres tu madre. Ella lo miró, ese hombre que veía a través de su fachada perfecta a la niña asustada que había debajo. Por un momento, quiso contarle todo, sobre Michael, sobre las manipulaciones de su madre, sobre los años de armadura emocional que había construido a su alrededor. En cambio, se subió a su auto y se alejó, dejando a Jamal parado en la acera de Brooklyn. En su espejo retrovisor, vio al hombre con el periódico salir de la cafetería, con el teléfono en la oreja. Esa noche, soñó con el rostro de Michael la última vez que lo vio, lleno de confusión y dolor. En el sueño, sus rasgos se transformaron en los de Jamal, y ella se despertó jadeando, las palabras de su madre resonando en sus oídos: el amor es un lujo que no podemos permitirnos. Victoria estaba sentada en su auto afuera del estacionamiento, con un discurso cuidadosamente preparado. Le diría a Jamal que se había terminado, que necesitaban ser prácticos, que sus mundos eran demasiado diferentes. Las palabras se sentían como cenizas en su boca, pero se había convencido de que no era así. Era la única manera de avanzar. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago, que ahora mostraba la más mínima curva que solo ella podía detectar. Esperó hasta que terminara su turno, observándolo a través del parabrisas mientras completaba sus tareas finales. Incluso desde la distancia, sus movimientos tenían una gracia que primero le había llamado la atención. Salió del auto, sus lowboatings resonaron contra el concreto, y se quedó congelada. Jamal estaba esperando, sosteniendo una pequeña libreta de cuero desgastada. Antes de que digas lo que viniste a decir, dijo primero, su voz firme pero vulnerable, necesito que leas algo. Jamal, por favor. Mi madre escribió esto, continuó, abriendo la libreta. Antes de morir el año pasado. Fue ama de llaves para familias ricas toda su vida. Escribió sobre ver a personas atrapadas en jaulas de oro, sobre cómo el dinero nunca parecía hacer feliz a ninguno de ellos. Pero también escribió sobre encontrar momentos de verdadera alegría en lugares inesperados. Sobre cómo al amor no le importan las cuentas bancarias ni el estatus social. El discurso preparado de Victoria se desmoronó. No entiendes las consecuencias, lo entiendo mejor de lo que crees. Su voz ganó intensidad. Mi madre trabajaba para familias como la tuya. Ella vio todo, las aventuras, los encubrimientos, las desesperaciones silenciosas. Pero también vio el amor verdadero a veces, por raro que fuera. Ella me enseñó que la autenticidad vale cualquier precio. Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Victoria. No puedo, puedes, interrumpió Jamal. Eres más fuerte de lo que crees. Más fuerte que las expectativas de tu madre, más fuerte que el control de Greg. Lo veo cada vez que bajas la guardia, cada vez que te ríes sin comprobar quién te está mirando. Victoria se dio la vuelta, abrumada.
Las cámaras de seguridad se cernían sobre sus cabezas, testigos silenciosos de su intercambio. No es tan simple. Es así de simple. Jamal le tomó la mano. Te amo, Victoria. No tu nombre, ni tu estatus, ni lo que representas. Solo a ti. La mujer que resopla cuando se ríe de verdad, que se emociona con la comida callejera, que sueña con tomar fotografías de la vida real en lugar de fotos posadas de la alta sociedad. Las palabras la golpearon como golpes físicos, derribando muros que había pasado años construyendo. Retiró la mano. Tengo que irme. ¿Victoria? Ella ya se estaba alejando, sus tacones resonando en el garaje. Llegó a su auto, con manos temblorosas mientras encendía el motor. En el espejo retrovisor, vio a Jamal parado allí, todavía sosteniendo el cuaderno, luciendo más derrotado de lo que lo había visto nunca. Esa noche, durante la cena con Greg, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Jamal: lee esto cuando estés solo. Adjunto había una foto de una página del cuaderno de su madre. Victoria la borró rápidamente, pero Greg notó su reacción. ¿Todo bien, cariño? Su tono era informal, pero sus ojos eran penetrantes. Solo el compromiso de caridad, sí, mintió con suavidad, años de práctica lo hacían fácil. Están siendo persistentes con lo de la gala de verano. Greg la estudió por un momento demasiado largo. Pareces preocupada últimamente. Victoria forzó una sonrisa. Solo cansada. El médico dice que es anemia. ¿El médico? El tenedor de Greg se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cuándo fuiste al médico? La semana pasada. Otra mentira, otro ladrillo en la pared entre ellos. Nada grave. Más tarde, sola en su baño, Victoria sacó la foto eliminada de la papelera de su teléfono. La letra era elegante, inesperada para una ama de llaves. Lo más triste de estas casas no son las peleas ni los amoríos. Es ver a la gente elegir la seguridad en lugar de la alegría, una y otra vez, hasta que olvidan que alguna vez tuvieron una opción. Las manos de Victoria temblaron mientras borraba la foto de nuevo. Se vio reflejada en el espejo, maquillaje perfecto, cabello perfecto, máscara perfecta. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Una repentina oleada de náuseas la invadió, náuseas matinales que no importaban el momento. Mientras se inclinaba sobre el inodoro, escuchó la voz de Greg desde el dormitorio. ¿Victoria? ¿Estás enferma? Un momento, respondió ella, percibiendo la tensión en su propia voz. Rápidamente se enjuagó la boca, revisó su maquillaje, se ajustó nuevamente la máscara. Pero cuando abrió la puerta, la expresión de Greg le indicó que la máscara se estaba cayendo. Su preocupación parecía genuina, lo que de alguna manera lo empeoró. Tal vez deberías ver al médico otra vez, sugirió. Estoy bien, insistió, la mentira le supo amarga. De verdad. Greg tomó su mano, la misma mano que Jamal había sostenido horas antes. El contraste era marcado, el toque de Greg era apropiado, practicado, político. Se sentía como otra transacción en una vida llena de ellas. Esa noche, Victoria yacía despierta, las palabras de Jamal resonando en su cabeza: eres más fuerte de lo que crees. Su mano descansaba sobre su estómago, donde su hijo crecía, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba arriba. La solución fácil sería correr, de Greg, de su madre. Las expectativas de su madre, por el peso de su nombre. Pero correr se sentía como rendirse a la visión que tenía de ella su madre, débil, controlable, definida por el miedo. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de texto de Jamal: decidas lo que decidas, debes saber que mereces ser amada por lo que eres, no por lo que representas. Victoria miró el mensaje hasta que la pantalla se oscureció, dejándola sola con sus pensamientos en la oscuridad de su prisión perfecta. El consultorio médico privado en Park Avenue estaba diseñado para ser discreto. Victoria estaba sentada en un sillón lujoso, con su bolso Hermès fuertemente agarrado mientras la doctora Sarah Chen revisaba los resultados de sus pruebas. La expresión de la doctora era profesionalmente neutral, pero sus palabras cayeron como bombas en la habitación silenciosa. Señora Adams, su embarazo es de alto riesgo. Su presión arterial es preocupante y hay algunas complicaciones que debemos controlar de cerca. El bolígrafo de la doctora Chen golpeó el escritorio. El estrés que sufre no ayuda.
Ya se lo ha dicho a su esposo. El silencio de Victoria fue respuesta suficiente. Los próximos meses son críticos, continuó el Dr. Chen. Debes minimizar el estrés. Cualquier trastorno emocional grave podría poner en peligro tanto a ti como al bebé. Victoria pensó en la creciente tensión en casa, en las preguntas cada vez más inquisitivas de Greg, en los mensajes sin respuesta de Jamal. Minimizar el estrés parecía una broma cruel. ¿Existe? Victoria dudó. ¿Hay alguna manera de determinar la paternidad en esta etapa? La expresión del Dr. Chen cambió ligeramente. Hay pruebas, sí. Pero conllevan sus propios riesgos. Dada tu condición actual, no las recomendaría. Fuera del consultorio, Victoria estaba sentada en su auto estacionado, con las manos agarrando el volante. Las palabras del médico se repetían en su cabeza: alto riesgo, complicaciones, minimizar el estrés. Su teléfono vibró, Jamal otra vez. Había estado evitando sus llamadas desde su último encuentro, pero sus mensajes se volvieron más urgentes. Al otro lado de la ciudad, Jamal caminaba de un lado a otro por su pequeño apartamento. El silencio de Victoria era ensordecedor. Tomando una decisión, agarró sus llaves. Había visto su calendario en el tablero de su auto durante su última reunión. Tenía una cita con el médico hoy. Sabía que era imprudente, pero necesitaba saber si estaba bien. Llegó a la residencia de los Adams justo cuando Greg se iba a trabajar. Sus caminos se cruzaron en la entrada. ¿Puedo ayudarte? El tono de Greg era perfectamente educado, pero sus ojos eran fríos. Soy del taller, dijo Jamal suavemente. La señora Adams informó algunos problemas con su auto. Estoy aquí para verificarlo. La expresión de Greg se endureció. Es curioso, no me ha mencionado ningún problema con el auto. La tensión entre ellos crepitó. Jamal mantuvo su actitud profesional, pero su corazón se aceleró. Greg se acercó, su costosa colonia abrumó. Sabes, la voz de Greg bajó hasta casi un susurro: he estado escuchando cosas interesantes sobre ti. Sobre tu atención al detalle con ciertos clientes. La amenaza era clara. Jamal lo miró fijamente. Me enorgullezco de mi trabajo, señor Adams. De todos los aspectos. Seguro que sí. Greg sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, como mi esposa no está en casa, hoy no necesitaremos sus servicios. Mientras Greg caminaba hacia el coche que lo esperaba, sacó su teléfono. ¿Marcus? Quiero todo lo que pueda encontrar sobre ese ballet. ¿Todo? Victoria regresó a casa una hora después, con la mente todavía dando vueltas por las advertencias del médico. Encontró a Thompson, su mayordomo, esperando con una expresión inusual. Señora Adams, hubo un incidente antes. El señor Adams se encontró con uno de los encargados del garaje en la puerta. A Victoria se le heló la sangre. ¿Qué pasó? Nada explícito, señora. Pero, Thompson vaciló. Después de haber servido a esta casa durante 20 años, me siento obligado a advertirle. El señor Adams tiene esa mirada que pone antes de destruir a alguien. Victoria corrió a su habitación, manoseando torpemente su teléfono. Sus manos temblaban mientras escribía. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estabas aquí? La respuesta de Jamal fue inmediata: necesitaba verte. Estoy preocupado. Las cosas se pusieron tensas con Greg. Otro mensaje de texto siguió: necesitamos hablar. ¿Hablar de verdad? ¿De todo? Victoria se hundió en su cama, mientras las advertencias del médico resonaban: minimice el estrés. Pero el estrés se acercaba por todos lados. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez de Greg: cenemos esta noche. Solo nosotros. Necesitamos discutir algunas cosas. Las paredes parecieron cerrarse sobre ella. Victoria corrió al baño, apenas logró llegar antes de que vomitara. Las náuseas matinales se mezclaron con puro miedo. Cuando levantó la vista, su reflejo mostró a una mujer al borde del abismo. Thompson golpeó suavemente. ¿Señora Adams? El señor Adams llamó. Hizo reservas en Daniel para las 7. Insistió mucho en que asistiera. Victoria se limpió la boca y enderezó la columna.
Dígale que estaré lista. Pero cuando comenzó a prepararse para la cena, su teléfono se iluminó con un mensaje más de Jamal: lo que sea que diga esta noche, recuerde quién es realmente. Recuerde lo que es real. Se puso una mano en el estómago y sintió la ligera hinchazón que acarreaba tantas complicaciones, tantas posibilidades. El bebé se movió, el primer aleteo definido que había sentido. En ese momento, la elección parecía imposible y clarísima. Su teléfono volvió a sonar, el consultorio del Dr. Chen. Señora Adams, su último análisis de sangre muestra algunos cambios preocupantes. Necesitamos verla mañana a primera hora. Victoria se quedó mirando su reflejo, viendo cómo su máscara perfecta comenzaba a agrietarse. La gala anual de la Fundación Adams transformó el templo de Dendur del Museo Metropolitano en un país de las maravillas resplandeciente. Victoria se movió entre la multitud como un fantasma en Dior, orquestando la velada con precisión mecánica mientras su mente corría con la cita con el médico de la mañana. Las palabras del Dr. Chen todavía resonaban en sus oídos: su presión arterial es peligrosamente alta. Necesitamos considerar la hospitalización si las cosas no mejoran. Había organizado esta gala durante 5 años, cada una más elaborada que la anterior. Esta noche, la élite de Nueva York apuesta por artículos de lujo para apoyar la educación de los niños. Todo esto no se le escapó, ya que llevaba consigo su propio secreto. El personal de catering se movió con eficiencia. El cuarteto de cuerdas tocó perfectamente y cientos de miles de dólares fluyeron hacia las cuentas de la fundación. En la superficie, todo era impecable. Victoria, cariño. Margaret Whitman, miembro de la junta, le dio un beso en las mejillas. Te has superado a ti misma. Aunque te ves un poco pálida. ¿Estás descansando lo suficiente? Antes de que Victoria pudiera responder, Greg apareció a su lado, su mano posesiva en su espalda baja. Ella ha estado trabajando demasiado en este evento, dijo suavemente. ¿Tú no, querida? El peso de su mano se sentía como una amenaza. Desde su tensa cena en Daniel hace 3 días, donde había indagado cuidadosamente sobre sus problemas de salud, Greg se había convertido en su sombra en los eventos sociales. Su preocupación, mostrada públicamente, se sentía como un nudo que se aprieta. Al otro lado de la sala, un nuevo camarero le llamó la atención. Incluso con el uniforme, reconoció la postura de Jamal de inmediato. Su corazón se paró. Había corrido un riesgo enorme al venir aquí, donde todos se conocían. La empresa de catering era una que habían utilizado durante años. Debió haber pedido favores para conseguir este puesto. El teléfono de Greg vibró. Mientras lo revisaba, Victoria vio el nombre de Marcus Chen en la pantalla. La expresión de Greg se oscureció momentáneamente antes de que su máscara social volviera a su lugar. Disculpen, señoritas, dijo suavemente. Los negocios nunca duermen. En el momento en que se alejó, Victoria se dirigió al pasillo de servicio, con el corazón retumbando en sus oídos. Jamal estaba allí, esperando. «Estás loco», susurró. «¿Si alguien te reconoce?» «Tenía que verte», interrumpió. «Me has estado evitando desde la cita con el médico». «¿Es el bebé? ¿Estás bien?» La preocupación genuina en su voz le hizo un nudo en la garganta. «Tienes que irte. Ahora. Greg tiene a su investigador aquí en alguna parte». «No me importa». Jamal se acercó. «Los amo. A ambos. Pase lo que pase con su salud, sea cual sea el plan de Greg». La puerta de servicio se abrió y Victoria dio un paso atrás rápidamente. Un camarero de verdad pasó por allí y los miró con curiosidad. «Por favor», susurró. «Váyase antes de, señora Adams». La voz de Thompson llegó desde la esquina. «El señor Adams la está buscando. Los discursos están a punto de comenzar». Victoria se alisó el vestido, con las manos temblorosas. «Voy enseguida». Cuando miró hacia atrás, Jamal había desaparecido, pero su presencia permanecía como un fantasma. La siguiente hora pasó en un borrón. Victoria subió al escenario y pronunció su discurso practicado sobre las oportunidades y la educación. Las palabras se sintieron huecas en su boca: todo niño merece una oportunidad para sus sueños. Su mano descansó brevemente sobre su estómago, escondida detrás del podio. Desde su posición elevada,
escudriñó a la multitud. Greg estaba de pie cerca del frente, su atención dividida entre ella y su teléfono. En la parte de atrás, parcialmente escondido detrás de una columna, vio a Marcus Chen hablando en voz baja por su auricular. Y allí, junto a la entrada de servicio, Jamal la observaba, su expresión era una mezcla de amor y determinación. La sala de repente se sintió demasiado cálida, demasiado llena. Las luces eran demasiado brillantes. La advertencia del Dr. Chen sobre el estrés resonó en su mente mientras las manchas comenzaban a bailar en los bordes de su visión. Y ahora, continuó, su voz notablemente firme, me complace anunciar la iniciativa especial de este año. Vio a Jamal enderezarse y dar un paso adelante. Detrás de él, Marcus Chen también se movía, hablando rápidamente por su auricular. El teléfono de Greg se encendió de nuevo y levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos mientras se fijaba en Jamal. La sala empezó a dar vueltas. Victoria se agarró al podio con más fuerza, intentando concentrarse en sus notas. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Era vagamente consciente de los murmullos de la multitud, de Greg empezando a moverse hacia el escenario, de Jamal abriéndose paso entre los camareros. Victoria, la voz de Greg se escuchó por toda la sala repentinamente silenciosa. ¿Estás bien? Abrió la boca para responder. Para Victoria se despertó en una habitación privada del New York Presbyterian, el pitido constante de los monitores reemplazó al cuarteto de cuerdas de la gala. Su primer pensamiento consciente fue en el bebé, sus manos se movieron inmediatamente hacia su estómago. El bebé está bien, la voz del Dr. Chen llegó a su lado. Pero tú no. Tu colapso no fue solo por estrés. Estás mostrando signos de preeclampsia. Necesitamos mantenerte aquí en observación. Greg estaba sentado en un rincón de la habitación, su postura perfecta no contrastaba con su smoking arrugado. Su expresión era ilegible, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraban su teléfono. Necesito hablar con mi esposa, le dijo al Dr. Chen. En privado. Una vez que estuvieron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Victoria notó que su vestido de gala había sido reemplazado por una bata de hospital, alguien le había cambiado la ropa mientras estaba inconsciente. El pensamiento la hizo sentir vulnerable. ¿Cuánto tiempo? La voz de Greg estaba cuidadosamente controlada. Greg, yo, el embarazo, Victoria. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Tragó saliva con fuerza. Unos 2 meses. Ya veo. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. ¿Y planeabas decírmelo antes o después de que toda la escena social de Nueva York te viera desplomarte? Te lo iba a decir. La mentira tenía un sabor amargo. Solo necesitaba tiempo ¿para qué? Se giró bruscamente. ¿Para averiguar cómo explicar por qué tu supuesta anemia se convirtió en un embarazo? ¿Para decidir cómo manejar el hecho de que no hemos tenido intimidad en meses? El pitido del monitor aumentó con su ritmo cardíaco. La advertencia del Dr. Chen sobre el estrés resonó en su mente. O quizás, continuó Greg, con una voz peligrosamente suave, estabas esperando para discutirlo con nuestro encargado del estacionamiento. ¿El que tanto te agarró? ¿Te has apresurado heroicamente a acudir en tu ayuda esta noche? A Victoria se le heló la sangre. Greg, ¿pensabas que no me enteraría? Sacó su teléfono y le mostró fotografías, ella y Jamal en la cafetería, en el garaje, en varios rincones de la ciudad. ¿Pensabas que podías burlarte de mí? No es lo que piensas, empezó, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Oh, creo que es exactamente lo que pienso. Greg se acercó a la cama. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando la Junta de la Fundación Adams descubre que su presidenta sigue adelante con la ayuda? ¿Qué pasa con el legado de tu madre? ¿A tu posición en la sociedad? La amenaza era clara. Victoria sintió que el bebé se movía, como si respondiera a su angustia. Un golpe en la puerta. Los interrumpió. Jamal estaba en la entrada, todavía con su uniforme de camarero prestado. Sal de aquí, la voz de Greg era gélida. No. Jamal entró en la habitación. Victoria, me enteré de la preeclampsia. Tenemos que decírselo. ¿Decirme qué? La sonrisa de Greg era depredadora. ¿Sobre tu pequeño romance?
ahórrate el aliento. Tengo un archivo bastante completo sobre tus actividades. Sobre el bebé, susurró Victoria, su voz apenas audible por los monitores. Greg se congeló. ¿Qué pasa con el bebé? El momento se alargó como un cristal a punto de romperse. Victoria miró a Jamal, quien asintió levemente. Es suyo, dijo en voz baja. El bebé es de Jamal. La habitación quedó en un silencio mortal. Incluso los monitores parecieron contener la respiración. Estás mintiendo, dijo Greg finalmente. Este es un intento desesperado de... Comprueba las fechas, interrumpió Victoria, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. Comprueba tus preciosas fotos de vigilancia. Haz los cálculos, Greg. Sabes que no hemos estado juntos en meses. La fachada de Greg se quebró por un momento, mostrando una furia cruda debajo. Dio un paso hacia ella, pero Jamal se movió más rápido, posicionándose entre ellos. Piensa con cuidado en lo que estás a punto de hacer, dijo Jamal en voz baja. En un hospital. Con testigos y cámaras. Los monitores empezaron a pitar con más urgencia. La doctora Chen entró de golpe, observando la escena con eficiencia profesional. Todos fuera, ordenó. La señora Adams necesita descansar. Sea lo que sea esto, puede esperar. Nada de esto es esperar, gruñó Greg, pero se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. No hemos terminado, Victoria. Ni mucho menos. Después de que se fueron, Victoria se quedó a oscuras, con una mano sobre el estómago y la otra secándose las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. Su teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Jamal: estoy en la sala de espera. No me voy. Lo que venga después, lo afrontaremos juntos. Por primera vez en meses, a pesar de todo lo que pesaba sobre ella, Victoria sintió algo parecido a la paz. La elección estaba hecha. La verdad había salido a la luz. Cualquier tormenta que se avecinara, al menos podía dejar de fingir. 3 días después, Victoria volvió a estar de pie en el podio, esta vez en el almuerzo anual de caridad del Hartford Club. Su alta del hospital había llegado con órdenes estrictas de reposo en cama, pero Greg había insistido en que mantuviera las apariencias. No queremos que la gente hable más de lo que ya habla, había dicho, con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia. La sala era más pequeña que el lugar de la gala, pero se sentía más sofocante. Todos la observaban, cada susurro parecía llevar su nombre. La noticia de su colapso se había extendido por su círculo social como un reguero de pólvora, generando teorías y especulaciones. Al reunirnos hoy, comenzó Victoria con su discurso, con la voz más firme de lo que se sentía, para hablar de la verdad y la transparencia en la filantropía. La ironía del tema no pasó desapercibido para ella. Greg lo había elegido, otro de sus sutiles juegos de poder. Se sentó en la mesa principal, desempeñando el papel de esposo preocupado a la perfección, pero sus ojos nunca la dejaron. Con su visión periférica, Victoria vio a Marcus Chen entrar en la habitación, dirigiéndose directamente hacia Greg. Intercambiaron susurros y la expresión de Greg se oscureció momentáneamente antes de que la base de cualquier cambio significativo, continuó Victoria, con el discurso preparado cada vez más vacío, es la honestidad. Sin ella, construimos nuestras buenas obras sobre arenas movedizas. Desde el fondo de la sala, un movimiento atrajo su atención. Jamal entró en silencio, vestido con un traje que nunca había visto antes. Su corazón saltó, no debería estar allí, era demasiado peligroso. Pero luego vio algo que le heló la sangre. Greg estaba sonriendo. Este había sido su plan desde el principio. Dejar que Jamal viniera a su aparición pública, luego exponer todo frente a todo su círculo social. Destruirlos a ambos en un movimiento calculado. Greg se puso de pie, agarrando un micrófono de un servidor cercano. Te pido disculpas por interrumpir, querida, su voz goteaba con falsa preocupación, pero creo que debemos abordar el elefante en la habitación. El público se agitó, percibiendo el drama. Victoria agarró el podio con más fuerza, sus nudillos blancos. Mi esposa, continuó Greg, ha estado guardando secretos. Secretos que no solo afectan nuestro matrimonio, sino la integridad misma de la Fundación Adams. Jamal avanzó,
Pero el personal de seguridad, los hombres de Greg, no los del club, le bloquearon el paso. Greg, la voz de Victoria cortó los murmullos, no hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? Su sonrisa era cruel. ¿No es de eso de lo que trata tu discurso? ¿De transparencia? La habitación se había quedado en completo silencio. Victoria podía sentir su pulso latiendo en sus oídos, las advertencias del Dr. Chen sobre el estrés resonando en su mente. ¿Quieres hablar de la verdad? La voz de Jamal sonó clara y fuerte. Hablemos de la verdad. Seguridad, espetó Greg, sáquenlo. No. La voz que cortó el caos no era ni la de Greg ni la de Jamal. Provenía de la entrada, donde se encontraba una elegante mujer de unos 60 años, cuya presencia exigía atención inmediata. Eleanor Adams, la madre de Victoria, se movía entre la multitud atónita como un glaciar, su traje de Chanel era más una armadura que una prenda. Madre, Victoria, un susurro, una conmoción que abrumó momentáneamente todo lo demás. Si estamos hablando de la verdad, la voz de Eleanor se escuchó sin esfuerzo, entonces tal vez, Gregory, deberíamos hablar de todo. Incluso de lo que realmente sucedió con los fondos de fusión de Johnson el último trimestre. El rostro de Greg palideció. Eleanor, este no es el momento, o deberíamos hablar de la verdadera razón por la que fracasó el acuerdo de Shanghái. Continuó Eleanor, llegando al podio. Las cuentas en el extranjero que encontraron mis investigadores son una lectura fascinante. La sala estalló en susurros. Victoria observó cómo la fachada cuidadosamente construida de Greg comenzaba a resquebrajarse. Estás mintiendo, dijo, pero su voz había perdido la seguridad. ¿Lo estoy? Eleanor sonrió, la misma sonrisa que Victoria había visto destruir a innumerables rivales sociales a lo largo de los años. Puede que le haya enseñado a mi hija a valorar las apariencias, Gregory, pero también le enseñé a llevar registros